Muy buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este día jueves, donde estamos con nuestra lectura bíblica matutina. Gracias por sus saludos, gracias por suscribirse, por darle un like, por compartir estas lecturas, esta liga o este link, como usted quiera llamarle. Gracias, hermanos, y también por sus oraciones. Seguimos orando los unos por los otros. Que el Señor le bendiga, que el Señor le fortalezca en este día. No sé por qué esté pasando, pero cualquiera que sea su situación, hoy precisamente la lectura de este día, de esta mañana, nos habla de la armadura de Dios. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 al 24. Prepárese para leer juntos, y si no, prepárese para abrir su corazón y dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro espíritu. Recuerde que también estamos recibiendo las peticiones de oración, los ministerios de intercesión, tanto del presbiterio como de nuestra iglesia, nos apoyan también para orar por estas necesidades. Pero también le pedimos que cuando usted tenga respuesta a la oración, nos comparta el testimonio, nos comparta lo que Dios ha hecho, para que también así el ministerio de intercesión y el ministerio de columnas de oración pueda saber que usted también ha recibido respuesta, y así juntos glorifiquemos a Dios. Así que, hermanos y hermanas en Cristo y amigos, vamos a iniciar nuestra lectura bíblica matutina, Efesios 6, 10 al 24. Pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Esta epístola, como hemos estado estudiando, contiene temas sublimes acerca de las bendiciones espirituales, la maravillosa gracia de Dios y la unidad de todos los creyentes. Estos son los temas centrales que hemos estado estudiando. Repito, las bendiciones espirituales, la maravillosa gracia de Dios y sobre todo también la unidad de todos los creyentes. Ahora nos encontramos en el capítulo 6, ya casi por terminar esta epístola, y de repente Pablo habla de un gran peligro y una terrible guerra que el creyente tiene que pelear contra las fuerzas demoníacas. Queridos hermanos, quiero pedirle que ponga mucha atención, porque tenemos un enemigo mayor que cualquiera que usted podría pensar, si fueran las emociones, si fuera cualquier otro tipo de enemigo. Quiero decirle que Pablo dice que no es ningún tipo de enemigo de carne y sangre, no es una persona, no es un individuo en particular, no es nadie en el cual usted esté pensando que sea de carne y sangre. Nuestro enemigo es más allá, como dice el apóstol,
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Qué importante es poner atención en esto. También debemos recordar que no es la primera vez en esta carta que el apóstol Pablo habla de las fuerzas espirituales. Él en el capítulo 1, si recuerda, afirmó el triunfo de Cristo y su autoridad sobre esos poderes. Esta es la maravillosa noticia. Que si bien es cierto, nuestra lucha es contra estas huestes de maldad, desde el capítulo 1 el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo venció sobre esos poderes. Por esta razón Pablo dice que Dios nos rescató del dominio del príncipe de la potestad del aire. Pero queridos hermanos, debemos también entender que a través de la sabiduría de Dios, el Señor nos prepara, nos protege y nos da las armas suficientes para poder resistir toda obra del enemigo. Debemos reconocer que el enemigo, que el diablo, está activo en este tiempo y en este siglo. Él está activo. Aunque sabemos que ha sido vencido por Cristo Jesús nuestro Señor, cuando Cristo murió y resucitó, todavía el diablo sigue haciendo su obra maligna en este mundo. Pero si se le da oportunidad de influir y corromper la vida del cristiano, esa es otra cosa. Si usted y yo le damos oportunidad de influir en nuestra vida, de corromper nuestro carácter, entonces, queridos hermanos, estamos dando lugar. Pero nosotros no estamos en las tinieblas. Nosotros hemos renunciado a esas obras infructuosas de las tinieblas para dar testimonio del poder vivo de Cristo Jesús. Queridos hermanos, antes de cerrar esta carta, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, identifica al verdadero enemigo y a sus huestes de maldad. Pablo nos revela, guiado por el Espíritu Santo, quién es nuestro verdadero enemigo. Y en esa forma nosotros podemos entender cómo luchar contra ese enemigo. Sabemos que Satanás está activo, pero también él sabe que cuando un creyente está dispuesto a tomar la armadura, cuando el creyente está dispuesto a vivir una vida de unidad en la iglesia, de estabilidad doctrinal, de perdón, de pureza, de sumisión, de amor, entonces el enemigo sabe que ese creyente se está preparando y está peleando la batalla y que se está poniendo la armadura de Dios para contrarrestar las acechanzas del diablo. Queridos hermanos, debemos tomar esta armadura. Es crucial, repito, es crucial que usted tome esta armadura. Porque si usted no toma la armadura, entonces no podrá vivir una vida transformada. No podrá ser un creyente que edifique a su iglesia, sino por el contrario, usted va a tener continuamente derrotas espirituales que le van a afectar en su vida personal, en su vida familiar, y que eso lo va a llevar finalmente a su iglesia. Recuerde lo que hemos estado hablando, querido hermano, que de la calidad de vida espiritual que vivimos personalmente en nuestra familia, eso vamos a reflejar en nuestra iglesia. La iglesia, nuestra iglesia donde asistimos, es el reflejo de la vida individual de cada uno. No podemos culpar a la iglesia de que la iglesia es una iglesia a falta de espiritualidad, falta de deseo de orar, falta del deseo de predicar. Deberíamos pensar si nosotros individualmente estamos viviendo esa vida cristiana, esa vida de oración, esa vida de testimonio del Evangelio. Y si lo estamos haciendo de manera personal, en nuestro hogar, seguramente eso va a trascender en nuestra iglesia. Nosotros vamos a sumar y no a restar. Así que por eso el apóstol dice que esta armadura la tiene que tomar cada uno individualmente.
Esta armadura no la podemos tomar de manera colectiva. Esta armadura es de manera individual. Y si usted la toma y usted decide vivir esa vida en victoria, hermano, usted va a ser una bendición, no solamente para su familia, no solamente para los que le rodean, sino aún para la iglesia donde usted se congrega. Queridos hermanos, entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, deja en claro que nuestros enemigos no son humanos, que nuestros enemigos no son los que nos ofenden, los que nos critican o nos persiguen. Realmente nuestros enemigos son más allá que estos. Tenemos una lucha sobrenatural, no una lucha natural. ¿Y cómo podemos resistir? Entonces, aquí da una característica y da varias características, mejor dicho, bien detalladas, que hemos escuchado seguramente varios temas acerca de lo que significa la armadura de Dios. No pretendo detallar cada parte de la armadura, solamente quiero resaltar la importancia que tiene tomar esta armadura. Debemos, queridos hermanos, retomarla y cada día asegurarnos de que vivimos en esa armadura, vivimos en esa paz, vivimos en esa fe, vivimos en esa salvación, vivimos en esa oración, vivimos en esa súplica, vivimos escudriñando las sagradas escrituras, que finalmente de eso se trata, la armadura de Dios. Hermanos, también recordemos que desde el huerto del Edén, Satanás siempre está acechando, tratando de desviar a los hombres de los planes de Dios. Así lo hizo con Adán y Eva. Y no ignoramos sus maquinaciones. Él está acechando continuamente nuestra vida, está acechando continuamente nuestro hogar, y por eso pretende hacernos daño. Pero nosotros, gracias a Dios, que tenemos la armadura. Tenemos que derribar toda mentira del padre de la mentira. El enemigo es experto en engañar. El enemigo se especializa en mezclar la falsedad con la verdad y enseña al hombre doctrinas de demonios y a justificar sus pecados. El enemigo les convence de que está haciendo el bien cuando realmente están desobedeciendo a Dios. El enemigo se vale de nuestra naturaleza para alejarnos de la consagración y santidad y para desviarnos de la voluntad de Dios. La naturaleza pecaminosa influye el amor hacia uno mismo, hacia la sensualidad, la búsqueda de la comodidad y el placer, la duda de la bondad de Dios, el atractivo de las doctrinas novedosas, el intelectualismo, el legalismo, la soberbia, la indiferencia, la amargura, el desánimo y aún la depresión. A menudo el diablo no nos toca de manera directa y abiertamente, sino en maneras escondidas, sutiles, seductoras e inesperadas, métodos adaptados perfectamente al individuo, a la circunstancia y al momento. Por ejemplo, mientras el creyente se enorgullece de su victoria sobre los vicios y el escándalo, Satanás promueve sus actitudes internas de críticas, resentimiento, ambición, avaricia, pereza o envidia. Por eso el apóstol nos describe, queridos hermanos, y nos dice que estamos siendo continuamente acosados por las huestes de maldad. Pero aquí tenemos la victoria. ¿Qué tenemos que hacer para resistir estos ataques? Aquí es muy claro, dice: sed constantes, fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. Aquí tenemos la salida, aquí tenemos la victoria. Solo depende que nosotros tomemos esta armadura, que cada mañana nos podamos vestir con esta armadura. Y esta armadura no la debemos de abandonar por la noche. Tenemos que estar vestidos todo el tiempo con esta armadura, porque aún el enemigo está siempre acechando como león rugiente. Queridos hermanos, es tiempo de que usted y yo podamos entender que hay una sola forma de vencer todo ataque del enemigo, todo engaño, toda perversidad. Y esto es, hermanos, vestirnos de la armadura de Dios. Reconocer que este enemigo es un enemigo no natural, sino un enemigo sobrenatural, pero que Dios nos ha dado armas poderosas, nos ha dado una armadura para resistir toda obra
del maligno. Y orar los unos por los otros. Pablo agrega, dice, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por toda la iglesia. Y Pablo dice, y también inclúyanme a mí, dice Pablo, inclúyanme a mí, oren por mí, para que yo siga abriendo mi boca y pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué le parece si oramos, hermano? Y cualquiera que sea su situación, nos vamos a poner de acuerdo. En el nombre de Jesucristo oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el enemigo fue vencido, Señor Jesús, con tu muerte y con tu resurrección. Pero él tiene todavía actividad en este siglo. Y muy a menudo, Señor, muchos olvidamos que él dirige sus dardos y prepara sus mentiras contra tu pueblo, contra nosotros. Pero nosotros, Señor, sabemos que esa guerra que se ha declarado, esa guerra que tenemos continuamente y que el enemigo ha declarado a tu iglesia, sabemos, Señor, que tenemos esa armadura y que esa armadura nos ayuda a resistir al enemigo. Y que esas 7 piezas de esta armadura podemos tomarlas en esta mañana y así ser más que victoriosos. Ayuda a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para vestirnos con esta armadura poderosa y que en el nombre de Jesucristo seamos más que victoriosos. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesucristo también pedimos por todas las necesidades. Y gracias, Señor, porque tú muestras tu amor y tu misericordia. Quédate con nosotros y que podamos dar testimonio de que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Mañana le esperamos para cerrar el capítulo 6 de Efesios y cerrar también la epístola o la carta a los Efesios, y le diremos qué libro del Antiguo Testamento vamos a iniciar para el día lunes. Que Dios le bendiga, que tenga un buen día. La paz de Dios sea con usted.